Hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Estamos aquí en nuestro programa Psicológicamente Hablando en nuestro canal, Un Minuto de Conocimiento. Y por supuesto, gracias por preferirnos. Así es, Cami, hoy es un día maravilloso, un día soleado en nuestro departamento y pues queremos hoy, lunes psicológico, tener unos excelentes invitados y darle a nuestros televidentes una charla muy amena y muy sabrosa sobre unos temas que ellos nos vienen a hablar. Excelentes temas, así que, Cami, ¿qué opinas de esto? No, súper especial, o sea, re chévere, o sea, todos por favor pendientes a nuestro canal. Así que saquen hoja y lápiz y tomen apuntes. Pero antes de dar la bienvenida a nuestros invitados, vámonos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Uniminuto es la excelencia en educación. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Una gran familia de profesionales formando jóvenes íntegros con valores sociales enfocados a la responsabilidad social humana, con un proyecto de internacionalización donde fluyen grandes intelectuales dando un cambio real al mundo. Lo más relevante es dar oportunidad de progreso a todo el que busca un nuevo proyecto de vida. Te esperamos porque Uniminuto es la excelencia que hace la diferencia. www.uniminuto.edu. Muy bien, y regresando de nuestros comerciales, como lo prometido es deuda, tenemos en vivo y en directo a unos exponentes que nos van a hablar sobre los temas que habíamos dicho en el programa. Entonces, en primer lugar, vamos a presentar y darle la bienvenida a Cristian Bermeo. Por favor, qué gusto, Cristian. Bueno, una importante psicóloga que nos va a venir a hablar sobre los temas aquí dichos por mi compañera es la especialista Lady Toro. Por favor, un fuerte aplauso. Por favor, bienvenida a Lady. Hola, qué linda. Gracias. Así que por favor, por acá. Siéntate, eso. Bueno, y a continuación, televidentes, tenemos una gran psicóloga. Ella es Viviana Sánchez. Por favor, la bienvenida. Viviana, ¿qué tal? Hola, Vivi. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué más? Hola. Siéntate. Y tenemos una invitada, última pero no menos importante, Lorena Acosta. Hola. Hola, qué elegancia. Gracias. Eres tan hermosa, mamá. Qué placer tenerte nuevamente por acá, Lorena. El placer es mío. Bueno, Lorena, nos enteramos que estás haciendo estudios sobre la diferencia entre experiencia y técnica. Bueno, yo creo que los televidentes están ansiosos al saber esto. ¿Será que nos puedes contar sobre algo, unos aportes que hayas hecho o realizado? Bueno, la experiencia es la segunda forma del conocimiento, ¿no? Que da paso también a la ciencia y al arte. En la medida que se proporciona el conocimiento a los casos particulares mediante... Bueno, también les quiero compartir un poco lo del símil del sol, que es un conjunto de rasgos comunes y múltiples individuos que se ven representados bajo una misma definición. Platón hace una comparación sobre la función del sol y la idea del bien, que dice que la idea del bien es todo lo que uno hace, las cosas rectas y bellas, que también tenemos que tener en cuenta para poder obrar con sabiduría ante lo puro. También creo que es importante hablar de la filosofía presocrática, que se trata del origen, la estructura y las leyes del universo. Aquí tenemos unos filósofos muy importantes que opinan que para ellos qué fue el inicio del universo. Tenemos a Tales de Mileto, que proponía que era el agua, Anaxímenes, que decía que era el aire, Heráclito proponía que era el fuego. Todos ellos coincidían en una sola cosa, que era que creían en una existencia. También les quiero hablar de la primera filosofía. Se refiere como una entidad, como a una ciencia de la naturaleza que sin importar los cambios o las cualidades de las cosas, ella siempre va a ser la... Bueno, y hoy uno de los temas que se van a tomar en cuenta es la teoría de la reminiscencia y pues tenemos a nuestra psicóloga Lady Toro que nos va a contar más a fondo sobre esto. Bueno, la teoría de la reminiscencia me parece un tema muy importante, sugerido por el filósofo Platón, que consiste en conocer y recordar. Por lo menos un ser humano a la
medida que va creciendo, tiene ciertos recuerdos que los va llevando en la mente. Y eso poco a poco lo va convirtiendo en la persona que en el presente es. Entonces también esta teoría trata acerca de recordar lo que el alma sabía cuando habitaba en el mundo inteligible de la ciencia. O sea, como un arge del pasado. Los conocimientos particulares que cada persona conlleva en sí misma, y el recuerdo se logra principalmente mediante el diálogo filosófico que tiene en sí. Otro tema muy importante que quiero darles a conocer a ustedes hoy acerca de los presocráticos, pluralistas, atomistas, Parménides, Demócrito y Leucipo. Estos eran los filósofos que estudiaban principalmente las teorías atómicas y también la vida de la verdad en términos de átomos y vacío, o del ser o no ser de cada persona. Resultó brillante hasta la era moderna. Y de ahí con sus filosofías constituyen un cambio radical con respecto a la propuesta física de Parménides. El filósofo Anaxímenes también estudiaba acerca de la elección a partir de la experiencia que tiene cada ser humano. Para él, el aire era el todo por el todo, o sea, el arge, o sea, lo que en sí era como el principio. Entonces, él suponía un retroceso con respecto a Anaximandro, que era como el proceso de investigación y de la generación de las cosas. Existían dos puntos claves para él, que era la condensación y la rarefacción. Para él la condensación, digamos, tomamos un ejemplo, como cuando el aire se convierte en hielo, o la tierra se convierte en un mineral o en una piedra. La rarefacción es todo lo contrario, cuando el hielo se convierte en agua es todo lo contrario. También les quiero compartir acerca del filósofo Sócrates, que pues era un filósofo clásico ateniense, maestro de Platón, que se fundamentó en estudiar que el hombre es un maestro de bien, y también en los intereses por las cuestiones lógicas y matemáticas, completamente ajeno a él. Este filósofo buscó la definición universal y la compensación de los conocimientos acerca de todo mal. Bueno, y continuando con el tema, queremos nosotros y los televidentes saber un poco más acerca de los filósofos que influyeron en el tema de la abarcación a la epistemología, perdón. Entonces, ¿qué más que Cristian? Nos tiene unos buenos temas. Pues sí, hola, muy buenos días. Pues primero quisiera hablar un poco sobre ciertos personajes que influyeron mucho para lo que es la filosofía como tal y lo que es la psicología como tal se fuese desarrollando y llegáramos al estado en el que estamos ahora. Por ejemplo, tenemos a Anaximandro de Mileto, que él fue un discípulo y también compañero de Tales de Mileto, aunque se llevaban 14 años de edad. A Anaximandro se le atribuye la elaboración del primer mapa del Mar Negro. También se le atribuye la composición de una poesía en prosa que habla sobre la naturaleza, y pues ahí también se habla sobre todas sus teorías. También podemos hablar sobre que una propuesta muy importante fue que como todos los filósofos presocráticos, hablaban sobre ciertos elementos y trataban de dar la explicación de los fenómenos naturales con algunos elementos. Al elemento Anaximandro lo llamó arge, y la propuesta que él tenía es que había un elemento primordial y básico
que todas las cosas, pero dijo que este elemento en realidad no podría ser material y tampoco, también es indefinido, es infinito, y a este elemento lo nombró aperio. Y entonces, el cual este elemento no se parece a nada, o sea, no es eterno, nunca se gasta, y este es el inicio y quien gobierna todo. También podemos encontrar entre estos filósofos de esa época a Tales de Mileto, que él es considerado uno de los el primero de los 7 filósofos más importantes de Grecia en esa época. Claro, Tales de Mileto, pues de él no se conocen muchas cosas. Lo que se conoce de él es gracias a Aristóteles, porque en esos tiempos, o sea, en los tiempos de Tales de Mileto, la escritura no estaba muy perfeccionada y todas las clases que se daban eran orales. Entonces no hay como registros en escrito que hablen exactamente de las teorías. No hay estudios dignos de esas teorías. Tales de Mileto consideraba que el elemento principal de todo origen, de toda existencia, era el agua. También Tales de Mileto pues, es el fundador de la escuela de Jonia, la escuela de filosofía de Jonia, y pues por el momento puedo decir eso porque realmente aún se están investigando muchas cosas más sobre lo que hablaba Aristóteles, entonces puedo decir eso sobre él por ahora. También podemos hablar sobre un filósofo muy importante y también matemático, que es Pitágoras. Ya muchos hemos podido escuchar sobre él, sobre el teorema de Pitágoras, y bueno, ustedes sabrán. Pero en realidad tampoco sobre él hay mucho, o sea, como verán, sobre muchos filósofos no hay muchos registros por escrito sobre la vida de ellos. Sin embargo, hay propuestas, teorías que ellos hicieron y se sacaron a la luz gracias a otros filósofos que los seguían a ellos, gracias a sus discípulos y a personas que seguían el trabajo de ellos. Esto pues con Pitágoras, como ya dije, no se sabe mucho, no se tienen muchos datos sobre él. Sobre Aristóteles, y Aristóteles se pensaba que algunos de los aspectos principales de la doctrina pitagórica hablaba sobre el cosmos, que hablaba sobre el dualismo, hablaba sobre los números como principio originario, hablaba sobre las cosas se reducen a los números, y también hablaba sobre la cosmogonía pitagórica. Ya hace referencia un poco a Aristóteles en sus historias. También ya pues podemos hablar también, obviamente, como puedo decir, de Aristóteles, que él ya habla, es un gran filósofo que muchos también conocemos. Él hablaba más que nada era sobre la física y la metafísica. Durante el tiempo del pensamiento aristotélico siempre se vio eclipsado ese pensamiento por el prestigio de la doctrina de Platón. Entonces no fue hasta la baja edad media cristiana que se dieron a conocer y se empezaron a sacar las propuestas de Aristóteles, perdón. Y pues por ahora eso puedo compartir con ustedes porque realmente es un tema bastante extenso y creo que se nos iría toda la mañana hablando sobre él porque realmente Bueno, pues personalmente súper interesante la vida de los pensadores aquí, y me llamó mucho la atención Tales de Mileto porque pues para mí creo que tiene mucho sentido que todo se origina desde el agua. Bueno, deme Rodrigo.
Bueno, pero ahora con esto y todo vamos a irnos a un pequeño corte comercial y ya volvemos. Pero eso sí, antes les voy a dejar un tema abierto para todos nuestros seguidores en la página de Facebook sobre qué pasó en la epistemología en el siglo XX. Por favor, comenten. Gracias. Old Spice me ayuda a bloquear el mal olor. Bloqueo, 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 bloqueo. Olor blocker por 48 horas. Old Spice es demasiado poderoso para permitir que este comercial termine. Y estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de un tema súper interesante que es la historia de la epistemología. Entonces, ahora continúa la psicóloga Viviana Sánchez. Bueno, yo les voy a hablar sobre la historia de la epistemología. Empieza en el Renacimiento, ¿no? La epistemología tiene como objeto la normatividad del conocimiento y de la ciencia. Como los procesos epistemológicos son la indagación sobre el carácter científico de las distintas ciencias y también su funcionamiento como ciencia y de las investigaciones. La reflexión epistemológica se configuró en la antigua Grecia, pero el sentido de la ciencia que tenían los griegos es muy diferente a la modernidad. En Grecia tenían un tipo de conocimiento que se llamaba doxa, y esto era equivalente a ciencia o teoría del conocimiento. Las escuelas también que trataban sobre el conocimiento eran las siguientes. Primero estaba el criticismo. Esta postura admite una confianza en la razón humana. Está convencido de que es posible el conocimiento y de que existe la verdad. El criticismo examina todos y cada una de las aseveraciones humanas. Segundo está el dogmatismo. Aquí también resulta comprensible la relación entre sujeto y objeto. Tiene también fundamento a la confianza de la razón humana y supone absolutamente la posibilidad y la realidad entre el contacto del sujeto y el objeto. Bueno, está también el escepticismo, que es todo lo contrario al dogmatismo, ya que él niega la posibilidad de la relación entre sujeto y objeto. Aquí se desconoce el objeto. Otra está el empirismo, que dice que la única causa del conocimiento es la experiencia. Y por último encontramos al racionalismo, que afirma que un conocimiento solamente es verdadero cuando posee la necesidad lógica y la validez universal. Bueno, hablando de la teoría del conocimiento, ya sabemos que la epistemología se dedica al saber, ¿no? De las fuentes, los criterios y que llegar a que esto resulte cierto. Bueno, la definición más sencilla que nos dice que conocer consiste en obtener una información del objeto. Para Kant asume un carácter muy formal y metodológico, y esta postura intelectual da un nuevo movimiento en el pensamiento filosófico, el cual vuelve a inclinarse a lo material y objetivo, constituyéndose en una renovación de carácter aristotélico. La filosofía es una concepción del yo y también una concepción del universo. En el conocimiento podemos distinguir 4 elementos, que es el sujeto que conoce, el objeto conocido, la operación misma de conocer y el resultado obtenido del objeto. De acuerdo a la epistemología, surgió la psicología. La epistemología se divide en 2 sentidos en el punto de vista psicológico. El primer sentido es que la epistemología se limita a descubrir los hechos. Y el segundo sentido, la epistemología busca interpretar
interpretar estos hechos. En el surgimiento de la psicología nació hace muchos años en el seno de la filosofía, pero en el siglo XIX la psicología se separa de la en el siglo XIX la psicología se separa de la filosofía y se introduce en la experimentación. Actualmente la psicología ha permitido investigaciones en muchos campos. La psicología como ciencia estudia al hombre y se encuentra unida a muchas ramas del saber como es la biología, la sociología. Y otras ramas que han permitido confirmar la importancia de interpretar el conocimiento del ser humano. Bueno, Viviana, muchas gracias por los argumentos que le declaraste a nuestros televidentes. A continuación, nos dedicaremos a responder las inquietudes que se han presentado en el transcurso del programa en las redes sociales sobre el tema que se está hablando el día de hoy. Así es, Cami. Ahorita Juliana Álvarez nos dice, quiero saber más sobre los contextos epistemológicos de la Edad Media. Bueno, Juliana, te vamos a contestar esta inquietud o lo que quieras conocer sobre esto. A ver, el contexto epistemológico que surgía en la Edad Media. Primero tenemos que saber que habían diferentes opiniones, diferentes cosas que opinaban la ciencia y la religión, ¿no? Entonces, desde la parte de la ciencia aristotélica hasta la ciencia de Galileo Galilei, fue que permitió que surgiera la ciencia moderna. ¿Qué era, qué llevaba el tema central en ese tiempo? Era la razón. ¿Qué era tener conocimiento? Una persona que tuviera conocimiento en aquel tiempo era que tenía fe y al mismo tiempo tenía que estar ligada con la razón. ¿Qué era la fe? La fe era la verdad divina. ¿Y qué era la razón? Era la verdad objetiva. No podríamos tener, en aquel tiempo no podíamos solo tener razón objetiva o solo razón divina. Teníamos que estar ligadas ambas, ¿no? Estar relacionadas. Entonces aquí aparecen filósofos como San Agustín de Hipona. Él era una persona tan religiosa que decía que primero nos teníamos que evaluar, el exterior, todo nuestro exterior, y luego nuestra parte interior, y que de ahí la fuerza divina o esa fuerza superior nos iba a revelar nuestro verdadero conocimiento. Luego sigue San Buenaventura. San Buenaventura, él partía que el verdadero conocimiento se daba a través de los órganos sensoriales, que una persona después de que sufría o que se veía afectado por algo, era cuando razonaba en sí y cuando llegaba a tener el verdadero conocimiento, ¿no? Y bueno, y así todos partían de diferentes hipótesis, de diferentes teorías, pero todo ligado a qué era en sí tener conocimiento o tener la razón, tener conocimiento. Y entonces, en ese punto, todos hubo una contrariedad porque la religión quería tener la razón. Bueno, antes de seguir con las inquietudes que han presentado nuestros televidentes, podemos decirle a nuestros invitados especiales que fue para nosotros un honor tenerlos aquí en nuestro programa el día de hoy. Sí, muchas gracias. La verdad estamos, creo que hablo por todos, o bueno, por mi parte, estamos muy contentos de haber asistido aquí, de que nos hayan invitado. Gracias, Cristian. Bueno, de mi parte quiero agradecerles porque nos enriquecieron de una manera u otra con su conocimiento, ¿no? Muy bien. Bueno, gracias. Bueno, pero antes pues un aplauso para nuestros psicólogos, por favor. Gracias. Bueno, bien. Que estén bien, Viviana, hasta luego. Chao, Vivi, Por favor, tenerlos nuevamente por aquí, hasta luego. Bueno, nuestros queridos televidentes, ahora nos vamos a dedicar a responder sus inquietudes. Por favor, Rudy, sigue. Bueno, y seguimos respondiendo todas las inquietudes de nuestros televidentes. Ahora, Felipe González nos dice: tengo una inquietud, quiero saber más sobre la decadencia de la ciencia en la Alta Media. Bueno, Felipe, como lo dije anteriormente,
o sea, todos esos temas y estaba muy ligado a la religión, y decadencia en la ciencia se vio afectada por el ámbito religioso, porque la religión fue un total imperio en Roma. Y entonces así se extendió por todo el mundo, ¿no? Y aquel que estuviera contra la religión, o sea, era un delito en esos tiempos. Entonces, la parte de la ciencia ya ahí no era como que la parte de que demostrar ya no importaba, sino que todo lo que estaba ligado a Dios, que la fuerza divina, era lo que sobresalía en ese tiempo. Entonces, es ahí donde la parte científica se ve afectada. Entonces, bueno, creo que es importante saber que en el año 500 y 1000 es donde se surgía la decadencia de la parte científica, pero ya en el siglo XII y en el siglo XIII es donde empieza a surgir por la polémica que se hizo contra la religión, ¿no? Entonces ya vuelve a levantar la parte científica. Después, o sea, Felipe, te quiero aclarar que después de que esa decadencia que hubo de la parte científica, ya luego creo que se debe tomar en cuenta un tema muy importante, que es el resurgimiento de la ciencia en la media edad media. Entonces aquí es ya donde empieza a haber toda esa revolución científica, y gracias a la traducción de la Biblia que se hizo y ese ejército de traductores permitieron la revolución científica en aquel tiempo, ¿no? ¿Y a qué nos llevaba todas esas conclusiones? Porque algunos filósofos decían una cosa de la parte religiosa y otros decían sobre la parte científica, ¿no? Y sobre la creación del ser humano en sí. Entonces, que nada es explicable, porque en sí nunca vamos a saber la verdadera razón de dónde nosotros somos o nuestra verdadera historia, ¿no? Entonces, Bueno, Felipe, espero Rudy haya despejado todas tus dudas. Ahora, por cierto, hay muchos interrogantes en nuestras redes sociales, ¿no es cierto, Camila? Así es, Lore. En esta ocasión no vamos a ser nosotros quienes contestemos a sus inquietudes, sino ustedes, nuestros televidentes, que nos contestaron al tema que dimos en el anterior, antes de comerciales. Bueno, presten atención ahora, porque casi se nos termina el programa, y con todos los temas de nuestros invitados, los temas que nosotros abarcamos también, va a haber un último tema que va a ser muy importante, lo que abarca todo, que sería la formación de la teoría psicológica. Entonces, esa es la tarea de ustedes, formar esa teoría. Por favor, entonces, le esperamos sus comentarios, porque los televidentes deben estar muy atentos a lo que dijeron nuestros psicólogos del tema. ¡Qué alegría! ¡Cuánto colorido! Porque mamá te va a cuidar siempre, siempre, sí. No, Juan, yo te lo puedo explicar. ¿Estás ahí? Dale, Juan, no te hagas la novela, bebote. El amor es así. No sé. Es como tocar el cielo, algo mágico en el aire, sí. ¿Qué más puedo pedir? Lo sé, si todo me parece un sueño, donde siempre soy el dueño. Mamá, me voy a casa. Chao, me voy. Pero mi libertad ¿No te vas? Personal es la forma de mostrarle a tu mamá cuánto la querés. Bueno, Lore, en el anterior, antes de comerciales, dimos el interrogante que pusimos hacia nuestros televidentes, como lo es la epistemología en el siglo XX. ¿Qué pasó en ese siglo? Pues, ¿cómo les parece que nuestros televidentes interactuaron diciendo que, o sea, en ese siglo se formaron tres grandes escuelas, las cuales son el neopositivismo lógico, racionalismo crítico y el pospoperianismo? Son las tres importantes escuelas que se formaron en el siglo XX. Bueno, Andrés Contreras nos dice que la primera escuela es el positivismo transformado, y este se llama neopositivismo lógico. Y también me abre un interrogante que me dice que para él no es muy claro qué es el racionalismo crítico y que no entiende nada sobre la teoría pospoperiana. Pues te digo, Andrés,
que el racionalismo crítico, el máximo exponente fue Popper. Él se encarga de criticar al neopositivismo lógico. Y pues la tercera escuela, que es, o sea, la tercera escuela surge de la segunda, pero no tiene nada que ver ni con la primera ni con la segunda. Simplemente se desprende de ahí, pero no se relacionan los temas con los de estas dos escuelas anteriores. Bueno, Andrés, espero te haya quedado claro la inquietud que me diste. Bueno, ahora continuamos con unas inquietudes como la de Natalia Jiménez, que dice que ¿cuál fue la transformación ideológica que dio el origen a la ciencia moderna y pues en sí al surgimiento de la modernidad? Pues Natalia, te explico que, o sea, las ideas que dieron los antiguos filósofos respecto al cambio, hubo revolución científica y antes, como lo dijo Rudy en la epistemología que nos habló, ella también dice que la iglesia no pensaba igual que algunos filósofos que se relacionaban mucho con la ciencia. Entonces, para la iglesia no era posible que alguien pensara diferente a ella. O sea, la prohibición de la libertad, como quien dice, la libertad de expresión y de pensamiento, llevó a que renaciera una nueva ciencia, una ciencia moderna que se basara en la razón y en hechos explicables que no fueran, o sea, que los hechos explicables no fueran dichos por la iglesia, sino por métodos de observación y pues en general eso. Es algo comprobado, ¿cierto, Cami? Algo comprobado, exactamente, Ruth. Bueno, de allí surgió pues la ciencia moderna y que pues qué ironía, se dice mucha gente pues que qué ironía que a partir de la libertad, o sea, de la violación de la libertad de expresión, surgiera la ciencia moderna y que en sí es un constante cambio y porque pues se sigue indagando mucho sobre esta misma. Bueno, Julio Vega también nos presentó la inquietud, el cual se dice, ¿cuál es el sentido de la epistemología moderna? Bueno, Julio, el sentido de la epistemología moderna es que de allí es como, es decir, en esa época es el punto base de donde salen todas las cosas en general. Es como el axioma o el punto de partida del cual el conocimiento se infundió. Bueno, mis queridos televidentes, espero haber sido clara con respecto a las inquietudes que ustedes me presentaron. Pero dime, Loren, ¿qué más? ¿Qué hay en redes sociales ahora? Pues imagínate, Cami, que como todos los temas, siempre va a haber un criterio para cada persona, ¿no? Y pues los televidentes nos preguntan los problemas que existieron, ¿no? Los problemas que tuvo la epistemología como tema general. Entonces voy a empezar a decirles un poco acerca de esos problemas. Bueno, televidentes, pues uno de los problemas de la epistemología pues tiene que ver con las relaciones diversas de las ciencias, ¿no? Entonces, pues, como les digo, o sea, por la proliferación, por la dispersión de estas mismas, estas no satisfacen el espíritu del sabio, la persona que quiere conocer, entonces ellos los llevan a preguntarse sobre la coordinación de estas mismas. Entonces, ese es un problema para... Bueno, mis queridos televidentes, ojalá se hubieran aclarado las dudas correspondientes a los temas que se plantearon. Bueno, Loren, dime, ¿qué dicen más las redes sociales? ¿Cómo está eso? Así es, Cami. Lo que pasa es que como todo tema tiene sus criterios, ¿no? Todo tema pues van a tener sus problemas también, sus críticas y todo eso. Entonces la epistemología como tema general también tiene unos problemas que abarcaron y que pues, o sea, es la inconformidad, o sea, como las teorías de pronto que no llenan de verdad lo que en realidad quiere tratar. Entonces, podríamos primero empezar con uno de los problemas epistemológicos. Y uno de ellos es, pues, que tiene que ver con las relaciones en las diversas ciencias. Bueno, pues su dispersión y su proliferación pues no satisfacen el espíritu del sabio y por ende tienden a preguntar por su coordinación. Y este es el problema, su coordinación. Entonces, bueno, otro de los problemas es el relacionado con el análisis de las nociones comunes, es decir, el matemático, la probabilidad del objeto es el cálculo, el físico a todas sus leyes las considera como probables, ¿no? También al historiador sobre las probabilidades de los testimonios. Entonces, esto se trata siempre de una misma probabilidad. Estas diversas ciencias, cómo se organizan entre sí los diversos sentidos. Entonces, este es otro problema que se nos presenta.
Bueno, otro de los problemas epistemológicos también es considerar la psicología como una ciencia, pues la concepción de la ciencia se ha visto identificada con el paradigma positivista, el que se la considera como una construcción teórica cuyo fin es conceptualizar lo empírico. Y estos son unos de los problemas de la epistemología. Bueno, la epistemología antigua, ¿no? Este es pues el antepenúltimo tema ya para como hacer un recorderis de todo lo que fue la teoría del conocimiento, ¿no? Cómo los pensadores también afirmaron y otros se contrapusieron a otros, y en fin con un mismo fin, valga la redundancia, de entender cómo se adquiría el conocimiento. Bueno, pues Georgia afirmó que nada puede existir en realidad y que si existe, eso no puede ser ni comunicado, ni puede darse a conocer. También Protágoras mantuvo que el conocimiento es, o sea, el individuo es el único juez de nuestra propia experiencia y por ende pues la persona, ninguna opinión de una persona es correcta que la otra, ¿no? Platón también, mediante el mito de la caverna, algo muy reconocido por él, que lo dice en sus principales diálogos, La República. Entonces dice que el conocimiento, solo el razonamiento filosófico abstracto proporciona un conocimiento verdadero, es decir, o sea, sobre la forma de adquisición del conocimiento exacto y certero, o sea, se adquiere a través del mundo de las ideas, como lo pone en el mito de la caverna, ¿no? Entonces, terminamos con Aristóteles, el cual siguió a Platón, diciendo que el conocimiento abstracto también, o sea, es superior a cualquier otro, ¿no? También mantenía que casi todo el conocimiento se deriva de la experiencia. Y, por último, dice pues todos estos pensadores, ¿no? Fueron haciendo, como les digo, un recorderis, fueron los que influyeron ya en lo que en sí se vendría a formar, que es la respuesta que me tienen que dar los televidentes, la formación de la teoría psicológica, dependiendo de todo, abarcando todos los temas que vimos con nuestros psicólogos y los que nos despejaron dudas nuestras presentadoras. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues lastimosamente ya llegamos al final del programa, pero los dejé a mis queridos televidentes con la incógnita y ellos mismos tienen que darme respuesta a esa incógnita, lo que es en sí la formación de la teoría psicológica. Entonces vamos a revisar algunas de las respuestas, de opiniones, perdón, de nuestros televidentes frente al tema final. Entonces, por acá, Yequita Nenita. Vaya, qué curioso este nombre, Yequita Nenita. Bueno, ella me dice que existen factores que han atentado en la psicología contra la elaboración de este aparato pues, metodológico, ¿no? Entonces me dice también que el momento inicial en la formación de la teoría psicológica general debe partir de la necesaria construcción de la teoría de la personalidad. Eso está muy bien. Que facilite pues su desarrollo. Esta categoría psicológica ha sido evaluada en sus potencialidades epistemológicas por dos factores: estar estrechamente vinculada con escuelas tradicionales de la psicología que, a pesar de tener una práctica clínica, carecían de un marco metodológico sólido orientado a la investigación y por la presencia de sistemas teóricos cerrados, ¿no? Entonces, bueno, esta metodología, ¿no?, permite captar la vida psicológica en su integridad, dice ella, eso está correcto. Bueno, pues partiendo de este propósito, la personalidad como objeto de estudio de la psicología no se puede ver de manera estática o rígida, sino que es necesario tener una representación dinámica que nos permite comprenderla en su totalidad. Refiriéndonos a dicha categoría desde su carácter dinámico, urge encontrar una definición precisa en el planteamiento metodológico para su estudio. Entonces, de allí parte, ¿no?, como nos explica nuestra querida Yequita, la formación teórico de la psicología. Bueno, muchachos, nuestros queridos televidentes, hemos llegado al final del programa y por ende queremos agradecer a nuestro equipo y
por ende a nuestras compañeras de trabajo que hicieron una labor ardua esta mañana del lunes y queremos agradecer pues por haber visto nuestro programa. Hasta una próxima ocasión. Adiós. Chao.